Esto es Marketing Players by Mixtec. Bienvenidos una vez más a este podcast para hablar de marketing. Esto que tanto nos gusta, nos apasiona, nos emociona, hablar del marketing, de todo lo que el marketing puede hacer en la vida de las empresas, de los emprendedores, de las propias personas, ¿no? Y desmitificar esas creencias que hay alrededor del marketing, que si ya estoy haciendo una página de Facebook, pues ya estoy haciendo marketing. No, el marketing es más profundo. El entendimiento mismo de captar esas oportunidades de mercado pues nos lleva justamente a darle esas oportunidades, ¿no? Mi estimado Toño, ¿cómo estás? Edgardo López Huerta, qué gusto. Nuevamente otro capítulo de Marketing Players. Hoy va a ser un capítulo bastante interesante. Creo que va a ser algo bastante emocionante porque justamente aquí vamos a sustentar que el marketing no está muerto. Vamos a hablar del futuro del marketing. Eso está rico, está bien interesante. Hoy tenemos un capítulo bastante especial. Pues sí, porque hemos hablado de la realidad y lo que ha pasado en esta industria. A ver, me voy a ir desde este punto de vista. Antes hacer publicidad lo podíamos catalogar simplemente lo que conocemos como el planificador de medio en 6 espacios, ¿no? O hago tele, o hago radio, o hago prensa, revistas, cine y anuncios espectaculares o exteriores como lo conocemos, ¿no? Y entonces, pues la tarea era muy sencilla en términos de, perfecto, le pongo un poquito de esto, le quito un poquito de esto, pero de repente, por ahí de los 90s, entró un bicho raro a esta ecuación. ¿Por qué? Porque empezó algo llamado Internet. Y esto empezó a cambiar las reglas del juego, porque entonces un montón de nuevos formatos, un micrositio, un subsitio, una web, un banner, empezó a entrar en la conversación y empezaron una serie de términos que no terminaban de ser comprendidos. Y entonces tuvo que aparecer una figura que es un traductor en esta escena, la IAB. La IAB es la oficina que regula toda la publicidad interactiva, todo el entorno del marketing digital para tratar de entenderlo, porque antes la publicidad tradicional pues solamente partía de las mismas reglas. Y entonces esto evolucionó y cambió radicalmente y hablábamos de una web a secas, ¿no? Donde había información, tú te metías y eras un internauta. Ni siquiera eran personas, eran internautas. Imagínate el grado de lejanía. Luego viene una web 2.0 donde hay una interacción y hay conversación y entonces ya puedo poner en el Facebook y me contestan y wow y no sé qué. Pero hoy estamos viendo una web 3.0. ¿Y esto qué quiere decir? Está monetizando toda la interacción humana. Toda la parte financiera que hay alrededor de las industrias se empieza a monetizar y eso pues cambia las reglas del juego y todavía hace mucho más complejo ese entorno. Entonces estamos en una realidad sin precedentes y para hablar justamente del tema pues tenemos a la máxima autoridad en el tema de publicidad interactiva de México, Gabriel Richaud, de la IAB. Wow, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, qué presentación. En mis tiempos de la industria de la música me presentaban así. Para que veas. Sí, no, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo ves, Gabriel? O sea, ¿qué pasó? Venimos de una pandemia, nos estamos viendo desde hace una pandemia que no nos veíamos, Sí, ¿no? 2 años prácticamente que no venía aquí y tenía la oportunidad de estar con ustedes. Y tener todo este entorno, o sea, que ya venía en una aceleración, yo lo diría así, o sea, ya hablábamos de esa transformación digital, de la nube, del blockchain, o sea, todo esto ya estaba cambiando de alguna forma. Y realmente la pandemia vino a darle una patadita a todo este entorno. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió esta pandemia en el marketing? Sí, yo creo que tocaste un tema primero central. Este cambio no viene ocurriendo apenas hace 2 años, en realidad tenemos más de 20 años en que fuimos entendiendo cómo la comunicación, la mercadotecnia, la forma de hacer negocios, la forma de generar demanda para productos y servicios fue cambiando. De un mensaje unidireccional donde hacías el push a través de la publicidad a una visión donde construir un diálogo con las personas, estar en el momento donde se reconoce una necesidad, era fundamental para las empresas en todas las industrias, desde farma, servicios financieros, educación, etcétera. Y en ese contexto, en este entorno digital, el uso de plataformas y formatos digitales que comentabas, sitios web, buscadores, social media, video, audio digital, influencers, etcétera, y solo cito una lista de unos cuantos que se han desarrollado en los últimos 20 años, cambiaron la forma en cómo nos comunicamos y nos relacionamos como marcas, como negocios, con las personas. ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años?
que estas tendencias se aceleraron. El comercio electrónico, por ejemplo, ¿no? Que teníamos participaciones en México, en América Latina, donde apenas el 8 o 10%, dependiendo de la categoría, de las ventas de retail se hacían en el comercio electrónico. Y prácticamente duplicamos esa participación. Si tomamos en cuenta que en otros mercados la tendencia es ir hacia un 20-25% de las ventas ya ocurran en canales digitales, pues vemos que esto va a continuar por ahí. Lo mismo pasa en la inversión publicitaria, donde antes, hace 2 años, quizás éramos el 30% del total de la inversión en media ocurría en plataformas y formatos digitales. Este año, cuando publiquemos los datos 2021, vamos a ver que ya en México el 50%, poco más del 50% de la inversión publicitaria ya ocurre en plataformas y formatos digitales. Y en los próximos 24 o 36 meses nos vamos a ir acercando al 60%, como ya ocurre en China, como ya ocurre en Reino Unido. Y tomemos en cuenta que todos los medios también están evolucionando en nuestro entorno digital. La televisión conectada va a ser parte importante de la evolución de la inversión publicitaria digital. Ya lo está haciendo con todo lo que es video bajo demanda. Audio digital está también explotando a nivel internacional. Apenas en América Latina lo estamos viendo. Así es que es parte natural de lo que Pero en este caso es un efecto de una situación externa, como fue la pandemia, fue un acelerador de todo esto, ¿no? No estaba prevenido tal vez que esto pasara, ojalá así se hubiera sucedido de forma natural, ¿no? Pero es un efecto como tal de esta situación que vivimos, ¿no? Si tocas un tema también central. Pensábamos hace 2 años que la pandemia iba a ser un disruptor de industrias y de ecosistemas, pero en realidad fue un catalizador de estos cambios que ya venían ocurriendo. Las industrias y las empresas que estaban mejor preparadas para evolucionar su propuesta de valor, para conectar mejor con las audiencias y las personas en este entorno digital, son las que se catapultaron. Puedes ver cómo explotó el consumo de video bajo demanda, Netflix, claro. Disney Plus, Pluto TV, etcétera. Las plataformas de servicio de comida Rappi, etcétera, detonaron. Los unicornios que se han desarrollado en 14 meses en América, en los últimos 18 meses en América Latina, Kavak, etcétera, detonaron en este entorno digital. Y fíjate que algo interesante para esta comunidad de empresarios, de emprendedores que existen aquí, es bien interesante que empiecen a conectar justamente todas estas situaciones que se están viviendo, desde los espacios físicos, todo ese efecto que se tuvo de tener que trabajar en casa, tal vez de ahorrarse oficinas o de no buscar oficinas tan grandes, tan elegantes. Todo el mundo se tiene que adaptar con este efecto. Al final es un efecto en general de todas las situaciones. Es que democratizó muchas cosas. A ver, vamos a pensar en el señor de la carnicería de aquí de la esquina, ¿no? O sea, pues a lo mejor para él era totalmente impensable tener una página web donde pudiera tener comercio electrónico. Pero ¿qué pasó? La realidad es que el entorno, al no poder salir de casa, pues se vio la necesidad de, como pudo, habilitar algo para decir aquí estoy, aquí existo, aquí hagan su pedido. Y entonces eso, insisto, aceleró un proceso natural, democratizó eso que parecía que solamente era de las grandes empresas. Y es una gran lección, porque yo creo que para ese emprendedor que nos está escuchando el día de hoy, el poder entrar en un entorno digital, el poder tener un e-commerce se vuelve mucho más fácil. Sí, y acabas de precisamente señalar lo que vivimos en muchos de los pequeños negocios en México. Desde que entendieron lo importante que era darse de alta en plataformas de mapas, por ejemplo, con mi negocio. Después, crear un canal de mensajería instantánea para poder levantar pedidos y que la persona pudiera llegar a recogerlos. Eso significó un cambio importante en sus procesos internos y fue un primer paso de digitalización. Si lo vamos llevando hacia otras empresas que en mayor tamaño requieren y necesitan evolucionar sus negocios en este entorno digital, va en todo sentido. Procesos internos, herramientas y esfuerzos de comunicación, gestión de otras herramientas que antes quizás no estaban tan cercanas, como integración de un CRM, gestión de bases de datos, en fin, son temas que hace 48 meses no tenía, hace 24 meses no estaban todavía. ¿Y cuál era la situación, Gabriel, antes de la pandemia? O sea, ¿había una resistencia a ese cambio, a invertir, a participar? ¿Era por dudar de los medios o era me espero un poquito hasta que ya exploten o no sé cómo o prefiero no invertir o no meto la tarjeta para utilizar medios electrónicos? ¿Cuál era la barrera en ese momento? Creo que fue una combinación de factores. Es como el teletrabajo. Muchas empresas habían planteado, vamos a hacer home office. Y había experimentos de un día cada mes, Viernes etcétera. corto, Viernes corto, etcétera. Pero viene la pandemia
y no había opción. O sea, la única forma de poder mantener andando la maquinaria económica era en el teletrabajo. Entonces ya no fue opción. Todas las organizaciones tuvimos que migrar a un esquema de trabajo a distancia. Bueno, lo mismo pasó con otras industrias. Pongo el ejemplo de la industria automotriz. Desde 2018 ya se venía comentando en los estudios de IAB que comprar un auto era algo que un 20% de la población ya estaba dispuesta a hacer completamente en línea. En 2018, wow. ¿Por qué voy a comprar un auto en línea? Ajá. Pensabas, lo voy a comprar en Amazon, lo voy a mercar por Mercado Libre. No, lo que significaba era que el proceso de reconocimiento, de búsqueda de información, venta y postventa, yo ya lo podía hacer. Y la industria automotriz lo entendió muy bien. En el momento en que reconocían que se generaba un lead por la campaña, el distribuidor más cercano captaba el lead. Y ahora, en lugar de hacer que las personas fueran al distribuidor, porque no iban a ir por el tema de la pandemia, era el coche el que llegaba a hacer una prueba de manejo hasta tu casa. Los contratos ya te los llevaban a tu casa y los firmas. Y ahora en la postventa no hay distribuidor que no tenga integrado un CRM donde puedas ver este coche y le toca el servicio. Y le mandamos un WhatsApp, le mandamos un SMS, le mandamos un correo y luego una llamada. Entonces, todos estos procesos postventa no estaban preparados estaban listos para migrar. A lo mejor las herramientas ya existían. ¿Qué cambió? Definitivamente el mindset en las organizaciones. ¿Quién se quedó rezagado en esta pandemia, en este proceso digital? Desde tu punto de vista y desde los estudios que tiene la IAB, ¿cuál fue la industria que menos movilidad tuvo en este sentido y que menos abrazó este concepto de transformación digital? Híjole, es que ya te puse a dudar, Gabriel, a ver qué pasó ahí. Es que más bien yo te diría cuáles fueron las que recuperaron más, porque creo que no hubo ninguna que se quedara so pena de que las empresas hoy ya no estén, ¿no? O sea, exacto, el que no lo hizo cerró, ¿no? Desapareció. Las agencias de publicidad tradicionales. Probablemente porque hubo algunas que definitivamente no tenían desarrolladas competencias digitales en sus equipos, las que integraron, tenían herramientas de e-commerce, por ejemplo, se convirtieron en la alternativa. Todo aquel que nunca había entrado al comercio electrónico, en ese momento tenía que cubrir una brecha que en 5 años nunca había hecho. Abrir un marketplace, claro. Integrarse a sus propios canales de venta directa, gestionar por ende bases de datos. Entonces, las agencias que no tenían esas competencias integradas se quedaron. O fueron adquiridas, o fueron fusionadas, o se terminaron por integrar con empresas que sí tenían esas competencias digitales. Entonces, yo te diría que más bien hubo industrias que dieron un salto cuántico en este tema. Yo, por ejemplo, tengo muy presente la industria farmacéutica. Una industria que, al contacto con el médico, estaba pensado en que el equipo de ventas, el representante médico, tenía que ir, tocar la puerta al médico para promoverle un medicamento. ¿Cómo migraron a desarrollar programas de entrenamiento a distancia, herramientas de telemedicina para poderlas integrar al médico para que pudiera acompañar mejor el tratamiento del paciente? Yo veo un salto muy importante a nivel mundial, y México no es la excepción, en términos de cómo el ecosistema de la industria farmacéutica reconoció el potencial que tienen las plataformas y formatos digitales. Yo creo que sin duda es uno de los que más dio un salto relevante, y los que no lo hicieron, en ese sentido, yo creo que ya fueron adquiridos o integrados en otra parte del ecosistema por algún jugador que sí tenía. O murieron, simplemente. Y ahorita estamos hablando justamente del intermediario, ¿no? De esa empresa que se tuvo que transformar, adaptar, invertir sobre todo en esta situación y volverse más digital, más electrónico. Pero el consumidor, ¿no? El consumidor que también era el más resistente, el más temeroso. ¿Cómo hago una compra electrónica? ¿Cómo meto mi tarjeta? Una aplicación. Esto ya cambió de una forma radical y es lo más normal comprar. Y hoy llegan pedidos todos los días a tu casa de todo lo que se pide. Ya perdimos el miedo en ese sentido, ¿no? Y se volvió más exigente. Te diría que a lo mejor el benchmark que teníamos hace 2 años eran pedidos que te podían llegar 3 días después, una semana después. En 24 meses, hoy la entrega al día siguiente o el mismo día ya es una práctica donde está el estándar. Estados Unidos está tratando de poner que el estándar de entrega ahora sea 2 horas contra fecha de pedido. O sea, si hoy te pido, el delivery tiene que ser en las próximas 2 horas. Y eso está generando todo un reto para que todas estas empresas de última milla integren estos servicios y muchas startups se monten en esa última milla también. Pero ¿qué es lo más nuevo, lo más revolucionario en este entorno del marketing digital, de la publicidad interactiva, que está pasando en México por lo menos? Okay. O sea, a ver, danos una primicia, ¿sí? Algo que sea totalmente novedoso para nuestra audiencia. Mira, pero yo creo que te diría que todo el mundo va a decir que el metaverso, más bien. Los influencers. Porque está de moda, o los influencers. No, y mira, yo creo que es interesante la conversación del metaverso porque
vean que es una evolución de múltiples tecnologías, ¿no? La realidad virtual, entornos donde el video permite otro tipo de interacción. Pero lo más interesante creo que está pasando ahorita en la conversación del metaverso tiene que ser un entorno brand safety, seguro para las marcas, donde haya combate al fake news, donde haya combate al bullying. O sea, preguntas que nunca nos hicimos ni en video digital, ni en audio digital. Nuevos formatos están planteando ese cuestionamiento de que desde el nacimiento tiene que tener ese tipo de elementos que aseguren la privacidad de los datos del usuario, que combatan una práctica que pueda generar tensiones sociales. O sea, esas conversaciones no existían en el pasado y ahora están en la mesa. ¿Dónde creo que está hoy en este momento el punto más sensible en lo que estamos leyendo? Ni siquiera está en un aspecto que tiene que ver con el último gadget tecnológico. Creo que está más bien en la lucha por captar, desarrollar y retener al mejor talento en las organizaciones. Ese es el verdadero hito en este momento que estamos viviendo. América Latina en específico tuvo 14 unicornios en los últimos 18 meses. 14. Entonces, 14 unicornios que están necesitando talento. Claro. ¿De dónde lo están tomando? Pues de todo el ecosistema, incluyendo marcas establecidas, ¿no? O sea, la cabeza de la House era una cabeza de marketing en Heineken, y ahora está llevando todo el tema de la estrategia de marketing para la House. Claro. En fin, solo por mencionarles muchos de los casos que hay de talento que se está demandando en diferentes disciplinas y que están poniéndole reto a las organizaciones: cómo retengo, desarrollo y logro potenciar al talento que tengo, cómo logro formar más talento desde la base de la formación desde las universidades, y que las empresas tengan esto como una premisa muy importante, y sobre todo ahora que vamos a regresar a modelos híbridos de trabajo, ¿no? Claro, pero este tema de la capacitación, que siempre ha sido un pilar fundamental para las empresas, pero era muy básico la forma como se hacía. Ahora esto está avanzando demasiado rápido, ¿no? Toda esta industria digital, hablabas del metaverso. ¿Cómo preparar y cómo desarrollar ese talento? O sea, ¿qué cosas nuevas están haciendo a nivel capacitación? No dejémoslo en el mundo, ¿no? Que seguramente hay mucho, pero a nivel Latinoamérica, que es lo que más te compete a ti, ¿qué cosas de capacitación se están acelerando en ese sentido? Mira, un tema que llevamos justo 2 años trabajando y que estamos lanzando en este mes de marzo y abril, hablando de primicias, es una primera certificación en fundamentos de marketing digital en español. Hemos ido promoviendo una certificación en inglés, pero es mucho más avanzada, etcétera. Este proyecto lo estamos haciendo en México y Colombia para escalarlo a nivel regional. Eso también cambió, o sea, la oportunidad de hacer proyectos con escala regional, pues no hay barreras geográficas en este entorno digital. Entonces estamos trabajándolo en México y Colombia, y esta es solamente la piedra angular sobre la cual construiremos lo que eventualmente será una bolsa de talento certificado para la industria, como ya ocurre médicos, arquitectos, que son talentos que están certificados y conectados desde la formación en las universidades y la vinculación con las empresas. Ese tiempo también ya ha llegado a todo el ecosistema de publicidad, marketing, en esta evolución en torno digital. Oye, ahorita que tocas ese tema, Gabriel, ¿cómo ves la visión un poquito de este tema de educación, del futuro de las universidades? Hay una tendencia que dice que en algunos años ya no va a haber universidades, ya va a estar todo en la nube, tú vas a poder seleccionar los temas que tú quieras aprender, totalmente diversos, los vas a pagar obviamente, pero ya no tienes que estar en un lugar físico, en una universidad específica. Ya va a cambiar también esa parte de la educación, vamos a decir la universidad básica, que antes escogías tu carrera y ahí te seguías y terminabas y a buscar chamba, ¿no? ¿Eso cómo tú lo ves en esas tendencias? Mira, justo la semana pasada tuvimos un panel, nuestro encuentro C-Level, donde estuvo el CEO de Manpower Group para México y Centroamérica, la directora general de Great Place to Work y el director de la Escuela de Negocios del Tecnológico Monterrey. Y varias cosas que planteaban precisamente es, número uno, universidades que están buscando migrar su modelo de carreras rígidas a competencias. O sea, cuando yo entro a una universidad tengo que desarrollar ciertas competencias. Y esas competencias no solamente son técnicas, sino también tienes que desarrollar competencias, lo que llaman soft skills. O sea, ¿cómo puedo trabajar con grupos multidisciplinarios para resolver problemas? Ese es pensamiento crítico, otra de las soft skills que se requieren en este contexto, y donde yo pueda ser mercadólogo trabajando con actuarios, trabajando con filósofos que van a hacer programación de algoritmos, con gente médicos que van a hacer programación de redes neuronales para desarrollo
de sistemas predictivos para las empresas. O sea, ve la multidisciplinaridad Sí. que viene. Entonces, eso es lo que está poniendo en perspectiva que las universidades no es donde voy a obtener un título, Claro. es donde tengo que desarrollar competencias, donde puedo inclusive presentar proyectos que pueden incubar y que eventualmente se conviertan en empresas. Ese es un diferenciador importante que instituciones educativas pueden poner en la mesa, más allá de voy a cursar 9 semestres, voy a sacar un título y a ver cómo me va. Pero ya te nos fuiste muy lejos, Gabriel. Vamos a regresar aquí al emprendedor que tenemos enfrente y tratar de ponerle perspectiva, ¿no? Porque en el entorno realmente lo que nos enfrentamos es, oye, ¿qué tengo a la mano? Un influencer. ¿Los influencers funcionan o no? A ver, Gabriel, desde tu punto de vista. Eso está muy polémico. Pregúntaselo al INE. Sí, no, de hecho, estamos... ahorita hay un proyecto de una organización de la sociedad civil que tiene un proyecto que se llama Ley de Influencers Ya, y que lo que está buscando es regular la práctica del influencers, que se defina cuando un creador de contenido está promoviendo una marca, y eso está generando un debate muy importante, pero es inminente de que va a ocurrir en los próximos meses. ¿Funciona? Sí, sí funcionan. La pregunta es de qué manera lo estoy utilizando que pueda realmente construir equity, valor para la marca, para el negocio, conscientes de que también tiene riesgos. Trabajar con un creador de contenido es como trabajar con un celebrity. Y que si el día de mañana, esta figura se entra en una crisis por alguna situación mediática, como Will Smith en los Oscar apenas hace unas horas, imagínate el impacto que puede tener esta marca, ¿no? Le pasó a una muy emblemática en estos últimos meses, que se me quedó grabado. Ubican la marca Pelotón, esta de equipo de renta, de gimnasio, bicicletas. Sí, correcto. Resulta que Sex and the City volvió a grabar una nueva serie. Sí, el protagonista de la serie se muere justo bajándose de una máquina de pelotón de estar haciendo ejercicio. Ya vas a dar el final de la serie aquí. Ya le estaba No, de hecho es una primicia. Ahí les contamos en qué termina la serie. Y lo vi con mi esposa, claro, que no había visto Sex and the City, la primera serie, la vi. Ajá. Total, que el personaje se muere. Pelotón dice, tenemos que hacer algo con esta figura para revertir algo que se nos está convirtiendo porque se nos están cayendo las suscripciones. Increíble. Lo empezaron a medir. Hacen una campaña como para decir, no se murió, aquí está con nosotros, y en 48 horas hay una crisis de denuncias de acoso para esa celebridad. Entonces, así, si se iba en tendencia negativa, se aceleró la caída por una crisis de marca de Pelotón por haber trabajado en este tipo de temas. Entonces, regresando a la pregunta, como decías, para los emprendedores, antes de pensar en qué herramienta digital vamos a usar, influencers, chatbots, etcétera, la pregunta esencial de lo que decías del marketing es ¿qué problema queremos resolver? ¿Qué oportunidad vemos que podemos construirle valor a las personas y a la sociedad? Y yo creo que el gran reto en la evolución de marketing que mencionabas hace rato es que dejamos de pensar que somos compañías que vendemos productos y servicios y que lo que buscamos es empujar a ver cómo los vendemos. Ahora lo que estamos viendo en esta visión de marketing interactivo es que somos empresas que reconocemos que en el valor de los datos reconocemos dónde están esas oportunidades de construir valor. Y esas empresas ricas en datos, en el conocimiento de esas audiencias, eventualmente terminan por monetizar esa relación de valor a partir de productos y servicios que son consecuencia de esto. Y ahí es donde las marcas direct to consumer también se han acelerado mucho en los últimos 36 meses. Oye, pero volviendo al tema de nuestro emprendedor, quiere empezar a hacer este marketing, ¿no? Y hay un primer problema porque necesitan hacer marketing y ya lo dan por default que es digital, ¿no? Y como tú bien dices, tenemos que ver qué problema queremos resolver y si se puede resolver con herramientas digitales, ¿no? Pero en ese entendido, vamos pensando que sí, la solución va por digital. ¿Qué recomendación puedes hacerle en el sentido práctico de en qué se tiene que fijar en un aliado, en un proveedor, en un medio de comunicación para poder garantizar esa oferta de servicio? Estamos en un entorno de falsos gurúes, ¿no? Que hablábamos la semana pasada. Todo mundo dice que sabe, te vas a hacer millonario en estos 3 pasos mágicos, pero realmente la toma de decisión y el enfrentarte a sacar tu cartera y poner esa lana, pues es delicado, ¿no? Y si caes en malas manos, pues puede ser muy delicado para tu empresa, para tu negocio, ¿no? Aplica esa pregunta a un médico. ¿Cómo sabes que un médico es un médico profesional? Pues lo mismo ocurre con una agencia, con un partner de servicios digitales, servicios de publicidad digital y marketing interactivo. Entonces, el propósito de proyectos de industria como el que hacemos en IA de México es identificar
y promover las buenas prácticas a lo largo de la cadena de valor. Entonces, cuando un emprendedor está buscando un partner de servicios digitales, si visitan nuestro sitio web van a encontrar un directorio de servicios digitales que permite presentar quiénes han verificado qué servicios ofrecen con al menos 2 clientes. Y eso nos permite también decirle a los clientes, hagan una buena práctica. Inviten a que presenten cartas credenciales a los que quieran, pero ya un proceso de lo que llamamos concurso o pitch a no más de 3, para que entonces sea algo de valor ese relacionamiento. Y nosotros como asociación estamos ayudando a muchas marcas a hacer esos speed meetings, los llamamos, de presentación de cartas credenciales. Ahorita justo ayer me reuní con la directora comercial de Hershey's y me dijo, me encantó el proceso, me encantó la experiencia. Ese es el tipo de mejores prácticas que les podemos recomendar a un emprendedor. Infórmense dónde están los organismos de industria que promueven las buenas prácticas, cuáles son y dónde están estas herramientas para poder saber que van a encontrar con un partner que ofrece o cumple lo que ofrece, ¿no? Y esto es un consejo sumamente valioso a los emprendedores, a los empresarios en este sentido, de informarse, de consultar, de checar quiénes son esos expertos y no dejarse guiar por el consejo de alguien simplemente conocido que le va a dar una recomendación general. Creo que esos filtros y esos directorios de valor es bien importante que se consulten. Eso va a totalmente excluir al inexperto, al oportunista, justamente al que aprende un poquito algo básico y ya quiere venderlo como si fuera grande, ¿no? Creo que es un consejo bien interesante que estás dando, ¿no? Y montar un sitio web lo puedes hacer en unas horas, claro, y decir claro, que tienes 20 proyectos. ¿Cómo te informas, cómo te asesoras como emprendedor de que realmente cuenta con las competencias, qué casos tiene, cómo lo ha desarrollado? Entonces sí hay un trabajo importante y tan delicado como un médico que va a influir en tu salud, va a influir en el éxito de tu proyecto. Entonces yo creo que esa es una parte muy importante que los emprendedores tienen que tomar en cuenta. Y algo que también complementaría es, tienen que desarrollar competencias internas en la empresa, tienen que tener talento que esté formado para precisamente construir junto con la agencia, con la empresa de tecnología. O sea, es una relación de valor por ambos lados. Y sobre todo ese diálogo que establezcas con una agencia, ¿no? Al final, si lo que también hemos detectado justamente que no hay ese traductor o a veces no hablan el mismo idioma, ¿no? Entonces es bien complejo para la empresa que se está atreviendo a intentar hacer algo digital, habla con una agencia y pues como no te estoy entendiendo de qué me estás hablando, se necesita un traductor. Aquí mientras más facilitemos justamente esa relación, los resultados van a ser distintos, ¿no? Y un cliente bien preparado es el mejor cliente porque va a captar, va a entender, va a poder apreciar lo que es la propuesta de valor que estratégicamente puede desarrollar una agencia, un partner. Y fíjate que me ha tocado mucho ver eso también en los últimos años, que muchas veces escuché a marcas decir, mi agencia me tiene que capacitar porque tiene mi proyecto. Pero lo que pierden de vista a veces los clientes es que eso es un conflicto de interés porque ¿cómo le voy a decir a mi cliente que no sabe? Exacto. Entonces, Exacto. Sí. La obligación de las empresas es desarrollar esas competencias, ese conocimiento interno, acompañarlo por sus áreas de gestión de talento, desarrollar temas como la certificación para que el talento que llegue venga certificado, tenga esas competencias. Entonces, creo que esos son también cambios en las dinámicas que estamos viviendo y se aceleraron nuevamente en este contexto que estamos viviendo. Y complementando un poquito en este sentido de las competencias, de las habilidades, de la capacitación justamente del talento, quisiera hacerte una pregunta referente a algo que hemos detectado de ese sentido de curiosidad en el marketing que se ha perdido. Y no pongamos ahorita la barrera si es digital o no. Esa curiosidad de ver más cosas, de aprender más cosas en el mundo. Hoy está todo disponible, pero también del lado del marketing se ha perdido justamente ese sentido de curiosidad y también del empresario de aprender antes de llegar a una cita, saber qué está pasando, ¿no? Y tener un diálogo un poquito más, con más argumentos, ¿no? Ese sentido de curiosidad también es una de las habilidades que se tienen que reforzar, ¿no? Y yo creo que el Canvas es mucho más grande ahora porque el Canvas creativo y donde aplicas esa curiosidad ya no está limitado solamente al mensaje creativo de la publicidad, sino es la combinación de tecnologías, de datos, de contenidos para construir esta nueva relación de valor y de diálogo con las audiencias, donde las personas pueden interactuar, personalizar esta experiencia de valor. Entonces yo creo que ahora las posibilidades son enormes, son extraordinarias en términos de que podemos hacer muchas más cosas combinando estos 3 factores, tecnologías, datos y contenido, entendiendo dónde realmente podemos resolver problemas o capitalizar oportunidades. Pues eso es súper interesante desde el punto de vista de la IAB. Yo creo que ustedes están en un medio donde convergen, yo diría un trinomio, ¿no? Donde está la agencia, la marca y el medio.
Entonces, el sentar a esos tres actores en una mesa, en este buró justamente, pues da una conversación más inteligente para poder ser mucho más efectivos en la realidad y el enfoque que puede tener una marca para ese resultado deseado. Sí, y sabes que estamos viendo mucha evolución de talento, migración de talento que está yendo desde las agencias hacia las marcas, de las marcas regresan a las agencias. O sea, un ejemplo, Andrés Castañeda, la cabeza del CXO de Aeroméxico, él empezó una carrera en Mirum, agencia, luego se fue a Unilever y luego ahora está en Aeroméxico. Y luego se van a las tecnológicas, luego se van a Google. Sí, Luis Gaitán, ¿no? Luis Gaitán, JWT, Google, ahora Grey, Uber, pasó por Uber, si ves El Dut, un saludo para el Dut. y piensas en esos otros perfiles, Ana Marín, la que era la vicepresidenta de innovación de McCann, ahora está en Coppel. Entonces, nada, yo creo que estamos viendo esa diversidad y evolución de perfiles de un lado a otro del ecosistema, lo cual lo está haciendo también muy rico, ¿no? Y lo hace más rico, ¿no? Una Por conversación supuesto. mucho más interesante. ¿Cuál es la agenda digital para este año, Gabriel? ¿Qué tenemos que estar viendo en este 2022? Mira, hay tres grandes ejes seguramente hacia 2022 y seguramente 23 y 24. Por un lado, todo el tema de cambio regulatorio, temas regulatorios. El año pasado lo vivimos con el impacto de la ley de transparencia en contratación de publicidad. Es inminente que vamos a tener cambios en las leyes de protección de datos personales. Ya lo viste, GDPR en Europa, CCPA en Estados Unidos. Es inminente que vamos a tener cambios en el marco regulatorio de aspectos de privacidad. Otro aspecto importante del marco regulatorio tiene que ver con los influencers. O sea, hay una preocupación real de regular aspectos que tienen que ver con los influencers en elecciones, en temas de salud, etcétera. Pues por ahí hay como aspectos muy centrales de aspectos regulatorios. La preocupación de muchos organismos de competencia de evitar prácticas monopólicas, ¿no? Porque en este entorno digital pues se influye mucho en el éxito de muchas empresas por la concentración de mercado. Hay otros dos aspectos importantes que si quieren podemos ir profundizando en ellos, pero el otro es cambios que tienen que ver tecnológicos en la industria y el tercero, cambios en cómo se está adaptando el ecosistema a estos dos primeros, regulatorio, tecnología y el ecosistema transformándose en ese sentido. Sí, no está nada facilito. O sea, la realidad es que el decir que hago marketing digital o estoy en este ecosistema, pues no es una cosa de improvisados, es una cosa que realmente requiere conocimiento, tiempo, investigación, vinculación, y creo que ahí el rol que juega la IAB es clave, ¿no? El estar aliado y el consejo práctico para los emprendedores que nos están escuchando es, estás en ese momento, en esa toma de decisión, ese punto de inflexión, como decimos acá, acércate a una asociación como la IAB, como la ABE, que justamente buscan tratar de evolucionar las prácticas que hay en este sentido, pedir credenciales de esos aliados con los que quieres trabajar, y esto puede ser una gran garantía para el éxito y la efectividad de los resultados, ¿no? Sí. Se nos acabó el tiempo. Y me quedé con una buena pregunta. A ver, no, pues pero- pregúntala, Toño. Sí, va. me voy a ir muy lejos. Toño es la pluma más punzante del marketing. No, Crítico. bueno, es que quiero aprovechar la visita de Gabriel porque hay algo que no tuvimos una respuesta en alguno de los otros capítulos. Me voy a ir muy lejos primero al tema de metaverso, que yo no lo entiendo nada, pero me voy a regresar, porque surgió una inquietud bien interesante con todo este fenómeno de los NFTs y demás, en el marco regulatorio que tú estabas diciendo, cómo esta parte que se está creando a nivel digital, cómo eso alguien lo puede tomar y lo lleva al mundo físico y lo registra. Al final, ¿de quién es la obra? Pues del que lo está registrando, ¿no? Porque esto vive en digital, pues está en el mundo, está totalmente libre. O sea, un poquito tú has explorado un poquito este tema regulatorio que puede pasar. Yo creo que es la misma conversación que estamos teniendo, por otro lado, muy similar a lo que pasa con la banca tradicional y fintech. Ok. Que muchas veces han dicho que las fintech van a superar a la banca tradicional. Y la banca tradicional se queja de que no está regulado fintech. Yo creo que se complementan. Yo creo que se complementan porque la banca tradicional no llega a muchos nichos que no han sido atendidos donde las fintech sí. Y las fintech están aprovechando tecnologías para poder precisamente cubrir esas necesidades. ¿Cuál es el riesgo? La especulación, el riesgo de lo no regulado, donde ¿qué lo avala? Claro. ¿Qué lo avala en el sentido de que no puede haber una mala práctica y que alguien me registre a mí como persona y haga uso de mi imagen porque fue el primero en registrarla, ¿no? Claro. Entonces, si lo vemos como una oportunidad de convergencia, tecnologías blockchain pueden ser extraordinarias para transparentar muchas cosas en múltiples cadenas de valor, que puedan democratizar muchas otras cosas que de otro modo no
están restringidas a un ente regulatorio centralizado. Entonces, ese punto de convergencia lo estamos empezando a vivir. ¿Dónde se van a explorar esos nuevos modelos de negocio? ¿Dónde se van a explorar esos nuevos mecanismos de evolución? La pregunta está en la mesa. Okay. Y vas a ver dos contrastes de mundo muy diferentes. El mundo centralizado, como lo tiene China, regulado por el gobierno, o el mundo abierto, donde cerrado de wall gardens, claro, donde cada quien se mide como se mide a sí mismo. Claro, claro. Oye, y fíjate quién te lo está diciendo. Gabriel vivió la transformación de la industria musical. Porque realmente su background es de Sony Music, ¿no? Y como en un momento donde todo comprábamos estos CDs y era todo el tema de tener todo el contenido físico. Sí. ¿Dónde está un CD? ¿Quién carajos compra un CD hoy en día? ¿Qué es un CD? ¿Qué es un Vamos a partir CD? de A ver, ahí póngalo para ahí en la pantalla audiencia. para que sepan qué es un CD. ¿no? Bueno, ringtones. Pagábamos por tener un Es tono en una increíble, canción, es ¿se verdad. acuerdan? 10 Qué pesos, terrible. 20 pesos. Sí, Y se vendían ringtones. Es verdad. Y, sí. y Esa las, fue tu idea, ¿verdad? las descargas. Ojalá. Las descargas de música también. ¿Cuánto Las también descargas. pagábamos por descargar Sí, una sí, música? sí, Y hoy lo que no totalmente. queremos es que ocupe espacio en un celular o en Claro, un dispositivo. claro. Así está pasando con muchos de los modelos de negocio en múltiples industrias y es donde también viene la oportunidad del emprendedor de innovar. Y vuelvo a la perspectiva que decías de entre mejor tenga un partner que lo acompañe en complementar sus competencias, porque el emprendedor puede identificar una oportunidad de negocio buenísima, pero necesita formar un equipo sólido con partners adecuados que le ayuden a potenciar su propuesta de valor. Ahí está. Pues el tema da para mucho. No, la no, verdad no, ya nos esto fuimos de largo. interminable. Muy interesante, Gabriel. Muchísimas gracias por este tiempo, por poder compartir con los players. Toño, algo que lo que tú quieras cerrar. No, agradecer, Gabriel, realmente siempre es una inspiración escuchar esto, ver un poquito cómo está esta situación del mundo digital, sentir un poquito ese futuro y tener más certeza en la toma de decisiones. Creo que eso es lo que arroja tener esta información valiosa. Ustedes comparten mucho de esto y en los eventos digitales que hacen nos ayuda mucho a tomar buenas decisiones. Esos son foros abiertos que también es una invitación justamente a que se inscriban, que participen y que escuchen la postura de los expertos. Eso es bien importante. Hacías la analogía con la parte de los médicos, es lo mismo. Alíate de expertos. Una frase final, a ver, una frase matona, un pensamiento reflexivo con el que quiera cerrar justamente. Una invitación, más bien. Una invitación. Durante el mes de junio vamos a tener la segunda edición de EduLife. Es toda la industria unida para desarrollar competencias digitales. Los contenidos son gratuitos. Va a ocurrir durante todo el mes de junio. Son más de 24 cursos, programas de capacitación y masterclass que vamos a tener. Son programas que estamos haciendo desde Google, Meta, Mercado Libre, Amazon, instituciones educativas como el TEC de Monterrey, ISDI, NIDED, etcétera. Visítenlo. EduLife es esta plataforma y pueden verlo en el sitio web de www.iabmexico.com. Buenísimo, dejamos el link de la IAB para que consulten, vean toda la información que está disponible ahí, que tiene un montón de estudios súper valiosos. Muchísimas gracias, players. Hasta la próxima.